Bienvenidos y bienvenidas en este podcast de análisis urbano y arquitectónico. En este episodio nos enfocaremos en la colonia Santa Úrsula, ubicada al sur de la Ciudad de México, dentro de la alcaldía Tlalpan. Nuestros objetivos es reflexionar sobre dos ejes que no pueden separarse cuando hablamos de arquitectura: el espacio construido y la gente que lo usa. Santa Úrsula es un territorio particularmente interesante porque en ella conviven distintas épocas, estilos arquitectónicos, formas de habitar y maneras de relacionarse con el entorno. Aquí encontramos desde construcciones tradicionales y premodernas hasta expresiones modernas y algunas reinterpretaciones contemporáneas que dialogan o a veces entre el conflicto con el contexto existente. A lo largo de este episodio analizaremos cómo esas expresiones arquitectónicas se superponen, cómo se relacionan con quienes la habitan y qué nos dicen sobre la identidad social y cultural de la colonia. Ahora, para entender esta parte, hablaremos sobre el contexto urbano y evolución de la colonia. Y bueno, nuevamente igual, para entender el espacio construido de Santa Úrsula, es importante reconocer su crecimiento progresivo. No se trata de una colonia planeada de forma homogénea, sino de un tejido urbano que se fue consolidando a partir de distintos momentos históricos. Esto explica por qué encontramos una mezcla tan evidente de estilos, alturas, materiales y usos de suelo. En sus calles es común observar casas de 1 o 2 niveles con sistemas constructivos tradicionales, como lo son los muros de carga, aplanados sencillos, patios interiores y pues además conviviendo con edificios más recientes de departamentos con fachadas minimalistas, cancelería de aluminio y pues materiales más industrializados. Y bueno, pues también tenemos que platicar sobre la convivencia de los estilos arquitectónicos. Una de las preguntas clave es si existe tensión entre estas expresiones arquitectónicas. En mi opinión, sí hay ciertos momentos de tensión visual y especial, sobre todo una construcción contemporánea rompe abruptamente con la escala del entorno. Por ejemplo, edificios de varios niveles que contrasten con viviendas bajas generan una percepción de saturación y pérdida de continuidad urbana, ¿no? Sin embargo, también hay cosas donde la convivencia resulta más armónica. Algunas construcciones nuevas retoman elementos del contexto, como alturas similares, colores neutros o el uso de patios o terrazas, lo que permite una integración más respetuosa. Bien, y ahora tocando otro tema importante como lo son los elementos conectores y relaciones de uso, es un aspecto interesante, es que es más allá del estilo formal. Existen elementos conectores que concilian esas diferencias. El uso habitacional sigue siendo dominante, lo que genera una continuidad funcional. Además, la vida en la calle, el comercio de barrio y los espacios semipúblicos como zaguanes, patios y banquetas activan estas funciones como puntos de encuentro entre lo antiguo y lo nuevo. En ese sentido, aunque los estilos arquitectónicos puedan ser distintos, el uso cotidiano del espacio genera una cierta armonía que no depende únicamente de la forma, sino más bien de la manera en que los edificios se insertan en la dinámica diaria de la colonia. Ahora, pues tocando otro punto que sería lo que la gente usa, como la arquitectura y aspectos socioculturales. Cuando analizamos la arquitectura desde lo social, es evidente que cada expresión arquitectónica refleja un momento histórico y una forma particular de entender la vida cotidiana. Las casas más antiguas suelen estar asociadas a familias que han habitado la colonia por generaciones, como con fuertes lazos comunitarios y una relación más cercana con el espacio público. Estas viviendas favorecen la convivencia, patios compartidos, fachadas abiertas y una mayor interacción con vecinos. En contraste, los edificios más recientes tienden a privilegiar la privacidad, el control de accesos y una vida más introspectiva.
bueno, como otro punto serían los comportamientos sociales según el tipo de edificio. Aquí una pregunta interesante. ¿Existen diferencias en los comportamientos sociales entre quienes viven, entre quienes habitan edificios modernos y quienes viven en construcciones premodernas? Yo considero que sí. En los edificios modernos es común observar dinámicas más individuales donde el contacto entre vecinos es limitado y reduce a espacios comunes muy controlados. En cambio, las viviendas tradicionales se mantienen en una vida social más activa en el exterior inmediato. La banqueta, la calle, los pequeños comercios se convierten en extensiones del hogar. Y también hay otro punto que es el uso de aspectos según el estilo arquitectónico, ¿no? Sí, claro, también es relevante analizar cómo se utilizan los edificios dependiendo de su estilo. Más que nada, las construcciones tradicionales suelen ser flexibles. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de que una casa puede transformarse en taller, comercio o hasta incluso una vivienda multifamiliar con el tiempo. Esta adaptabilidad responde a las necesidades económicas y sociales de sus habitantes. Por otro lado, los edificios contemporáneos suelen tener usos más que nada definidos y menos posibilidades de transformación. Y esto pues refleja una forma distinta a lo que se puede entender como la arquitectura y la vida urbana, más regulada y especializada. Y además, otro punto importante que tenemos, o más bien queremos tocar en este podcast, es el estilo de vida e intereses de los habitantes. Sí, los habitantes de Santa Úrsula Xitla presentan una diversidad de estilos de vida. Conviven con personas que trabajan en actividades locales, edificios tradicionales y comercio de barrio, con profesionistas que se desplazan a otras zonas de la ciudad. Esta diversidad se refleja claramente en la arquitectura. Quienes habitan los edificios más recientes suelen tener estilos de vida más acelerados con actividades laborales fuera de la colonia y un uso más funcional del espacio doméstico. En contraste, los habitantes de construcciones más antiguas tienden a desarrollar una vida más arraigada al barrio, utilizando la vivienda como un espacio de convivencia, trabajo y descanso. Bien, ahora tocando el punto de relación entre edificio y usuario, yo en mi opinión pienso que la relación entre edificio y usuario es fundamental para poder evaluar la pertinencia de una expresión arquitectónica. Por ejemplo, en Santa Úrsula observamos que ninguna arquitectura existe de forma aislada. Todas responden en mayor o menor medida a las necesidades, aspiraciones y hasta condiciones de quienes las habitan. Por ejemplo, las tensiones entre estilos no solo son formales, sino también sociales, y además de que reflejan cambios en los modos de vida, en las relaciones comunitarias y en la manera de concebir la ciudad. Además de que creo que, sin embargo, esta diversidad también enriquece el tejido urbano. Siempre existe un diálogo respetuoso entre las distintas formas de habitar. 3. Ahora, ¿tú crees, Miguel, que en esta parte existe tensión entre estilos? Por ejemplo, aquí me surge una pregunta importante. Como te repetía, ¿crees que existe una tensión entre estos estilos tan distintos? Por ejemplo, el edificio moderno tiene líneas rectas, colores más neutros y se centra en la funcionalidad, mientras que el postmoderno es más fragmentado, colorido y simbólico. Hasta cierto punto creo que parecen opuestos. Pues mira, yo creo que sí hay una tensión visual y forma, pero no necesariamente negativa. No hay un intento por unificar el lenguaje arquitectónico. Cada edificio parece responder a su propio contexto, momento y necesidad. Por ejemplo, el salón de fiestas
tiene esa fachada llamativa porque necesita atraer clientes, mientras que el edificio de departamentos de los 70 fue construido en un momento en que el racionalismo moderno era la norma para la vivienda económica. Sí, claro, creo que estoy de acuerdo contigo en ese punto. Hasta siento que la tensión existe, pero se vuelve parte de la identidad del lugar. No es una colonia homogénea, y eso lo refleja directamente en su arquitectura. Incluso a veces los edificios se adaptan unos a otros. Hay casas, como ya lo comentaba anteriormente, modernas, que le ponen detalles decorativos pequeños para no quedar tan ajenas a los edificios más expresivos de al lado. Bien, y ahora vamos a pasar a otro punto que son pues los elementos que concilian la convivencia, ¿no? Bueno, pues a pesar de la diferencia, hay elementos que conectan los edificios: la escala barrial, el uso cotidiano y la adaptación del contexto urbano. Todos los edificios tienen una altura mínima de 3 o 4 pisos más o menos, así que no hay edificios gigantes que dominen el paisaje. Eso hace que todo se sienta más acogedor, de hecho. Sí, exacto. De hecho, creo que no importa si el edificio es moderno o posmoderno. Al final del día, todos terminan integrándose a la vida diaria de la colonia. El uso es el gran conciliador entre estilos. Por ejemplo, el edificio moderno de departamentos tiene un patio pequeño que los vecinos usan para reunirse. Y el salón de fiestas abre su entrada al callejón para que la gente pase y pues conviva más que nada. Es hasta cierto punto creo que ambos se convierten en espacios de convivencia a pesar de sus estilos. Ahora, en el caso de la arquitectura postmoderna, algo importante es que aquí no la vemos como una obra de autor, sino como una arquitectura cotidiana. Muchas veces cuando pensamos en posmodernismo, pensamos en edificios famosos de arquitectos conocidos, pero en esta zona, o más que nada en esta colonia, siento que aquí es diferente. Sí, la verdad sí, muchas veces surge de la autoconstrucción o de desarrollos pequeños. Se nota en el uso decorativo de elementos clásicos, como columnas pequeñas, arcos o frontones, fachadas fragmentadas, colores contrastantes y decisiones más expresivas que funcionales. Por ejemplo, hay un local de abarrotes con una fachada de azulejos azules, amarillos y rojos, con un arco que no tiene ninguna una función estructural, solo es decorativo para que la gente lo reconozca. Así es, y siento que además esto rompe con la lógica moderna del racionalismo estricto y además demuestra que la posmodernidad también se construye desde lo local y con lo comunitario. Aquí te compartimos lo que nos dijo Carlos, un constructor local de 40 años, que fue que cuando alguien me pide un local o una casa posmoderna, no le hago lo que veo en libros, le pongo lo que le gusta, colores que le gusten, detalles que le recuerden a algo, ya sea espacios que se sientan propios. Siento que es más personal. Y sí, pues esa personalización es clave. La posmodernidad aquí no es una teoría, es una forma de expresar la identidad de cada familia o negocio. Es como poner tu propia firma en el espacio, de hecho. Sí, bueno, ahora siento que necesitamos tocar un punto clave, que es más que nada el usuario como centro de la arquitectura. Ok, bueno, pensando al segundo eje, creo que es algo fundamental de este proyecto es entender que no hay arquitectura sin usuarios. Un edificio vacío no es más que una estructura de piedra o de concreto. Solo cobra sentido cuando alguien la usa y pues la verdad es que sí es verdad.
Sí, totalmente. Los edificios solo tienen sentido cuando son habitados, usados y hasta apropiados por las personas. Por ejemplo, la vieja casa de adobe, que es ahora un centro comunitario, antes era un lugar privado, pero ahora la gente lo usa para clases de baile, reuniones de vecinos y fiestas infantiles. Lo han transformado en un espacio público a pesar de su origen. Muy bien. Ahora toca el siguiente punto, que serían las diferencias en el uso según el estilo arquitectónico. Aquí yo te pregunto, ¿notas diferencias entre cómo se usan los edificios modernos y los postmodernos? Sí, fíjate que hasta eso siento que los edificios modernos suelen tener esos usos más definidos y funcionales. Vivienda, escuela, trabajo, por ejemplo, la escuela local es moderna, líneas rectas, salones con mucha luz, espacios organizados por funciones y la gente la usa para estudiar y trabajar. En cambio, muchos edificios posmodernos están pensados para la experiencia social, ya sea como los salones de fiestas o ciertos comercios. Exacto, son espacios más simbólicos, más ligados a la convivencia y a la expresión social. Por ejemplo, el salón de fiestas con la fachada expresiva, la gente va allí para celebrar cumpleaños, bodas o fiestas patronales. Es un lugar donde se crea memoria y su estilo ayuda con que se sienta pues un momento especial más que nada. Sí, bueno, ahora tocando uno de los últimos puntos que es más que nada los comportamientos y expresiones sociales. No creo que el estilo determine completamente el comportamiento, pero sí lo influye. Los espacios más expresivos invitan a reunirse, a convivir y a apropiarse del lugar. Por ejemplo, el local de abarrotes con la fachada de azulejos, como tú ya lo habías comentado. Los vecinos a veces se paran en la entrada para chatear, porque la fachada es un punto de encuentro visual. Pues sí, exacto. Mientras que los espacios más relacionados tienden a ser usados de manera más práctica, casi automática. Por ejemplo, los edificios de departamentos modernos. Los vecinos entran, dan pues a su casa y solo se reúnen en el patio cuando hay ocasiones específicas. No es un espacio que invite a la charla casual de la misma manera en que pues el local de abarrotes. Sí, exacto. Ahora, tocando el último punto antes de concluir, es- siento que Santa Úrsula es una colonia muy activa. Hay comercios de vivienda, espacios religiosos y recreativos muy cercanos entre sí. La gente no necesita viajar mucho para comprar, ir a la iglesia o ir a un parque. Todo está como a cierta distancia corta. Exacto, y eso se refleja en la arquitectura. Los habitantes buscan edificios flexibles, adaptables con identidad. La mezcla de estilos responde directamente a sus intereses, actividades y formas de vida. Por ejemplo, hay una casa que es a la vez vivienda, pero también es taller de artesanías y un pequeño restaurante. Su fachada es una mezcla de modernidad y postmoderno, porque pues es de uso mixto. Sí, claro, y siento que eso es lo más interesante. La arquitectura aquí no dicta el uso, sino que se adapta al uso que la gente le da. Es un diálogo constante entre el espacio y las personas. Ahora sí, para última parte de este podcast, y más que nada reflexionar y concluir este proyecto que nos permitió entender que la arquitectura no solo es una cuestión estética o teórica, no es solo sobre cómo se ve un edificio, sino cómo funciona en la vida de la gente. Y también es una construcción social. Los edificios reflejan cómo vive la gente, cómo se organiza y cómo se apropia del espacio. La mezcla de estilos en Santa Úrsula Xitla no es un error ni un problema, sino es una fortaleza que muestra diversidad y la historia del lugar. Sí, claro, y más que nada la arquitectura posmoderna en este contexto se convierte en una herramienta de expresión cotidiana, más que en un objeto monumental. No es para impresionar, sino para identificarse.